La guerra de Troya es uno de los conflictos más legendarios de la mitología griega antigua. Luchada entre la ciudad de Troya y los griegos, esta guerra épica ha sido objeto de innumerables poemas, obras de teatro e historias. Hoy nos sumergimos en la dramática historia que fue la guerra de Troya, una batalla que daría forma al curso de la historia. La historia de la guerra de Troya comienza con el matrimonio del rey Peleo de Tesalia y la ninfa marina Tetis. Todos los dioses y diosas fueron invitados a la gran boda, excepto uno, Eris, la diosa de la discordia. Buscando venganza, Eris arrojó entre los invitados una manzana dorada que tenía grabadas las palabras, para la más hermosa. Dicha manzana pronto se convirtió en el centro de una disputa entre las diosas Hera, Atenea y Afrodita, ya que cada una afirmaba ser la más bella. Incapaces de resolver el asunto por sí mismas, decidieron realizar un juicio que dictase quién era la más hermosa de las tres. Tras ello, acudieron a Zeus, el rey de los dioses, para que determinara quién iba a ser la persona que actuaría como juez. Zeus nombró al príncipe mortal París, hijo del rey Príamo de Troya, como juez del concurso de belleza. Sin embargo, para poder ganar, las diosas quisieron sobornar a París ofreciéndole una recompensa en caso de resultar elegidas. Atenea le ofreció tener la victoria en cualquier batalla que librara, Hera le prometió poder político y Afrodita le ofreció el amor de Helena de Esparta. Con ello, París le concedió la manzana a Afrodita eligiéndola como la diosa más bella. Tras esto, actuando según la promesa de Afrodita, París zarpó hacia Esparta y se encontró con Helena. Los dos se enamoraron y huyeron a Troya, causando indignación en Grecia. El rey Menelao, marido traicionado de Helena, reunió a los griegos para buscar venganza y traer de vuelta a Helena, y así, se reunieron las fuerzas griegas, dirigidas por el poderoso rey Agamenón de Micenas. Una enorme flota de barcos navegó a través del mar Egeo para llegar a la ciudad de Troya, comenzando lo que se convertiría en una guerra de una década. El primer obstáculo importante al que se enfrentaron los griegos al llegar a las playas de Troya, fue un ataque directo de los troyanos, donde entablaron una primera batalla para tratar de impedir el desembarco. El siguiente obstáculo fue superar las impenetrables murallas de Troya. Los griegos lucharon por romper las poderosas defensas, lo que provocó un estancamiento que duró años y sin éxito. En un movimiento desesperado, los griegos idearon un plan para engañar a su enemigo y así poder entrar en la ciudad. Para ello, construyeron un enorme caballo de madera conocido como el caballo de Troya. En el interior de este gigantesco caballo se ocultaba un grupo selecto de soldados griegos en su interior. Fingiendo rendirse, los griegos dejaron el caballo de madera a las puertas de Troya y se alejaron, dejando atrás un solo soldado, llamado Sinón, que sería el encargado de contar la historia de que ese enorme caballo de madera era un símbolo de rendición y una ofrenda a los dioses. Creyendo en las mentiras, los troyanos introdujeron el caballo colosal a su ciudad, sin darse cuenta del peligro oculto que contenía su interior. Esa noche, mientras los troyanos celebraban su aparente victoria, los soldados griegos dentro del caballo aprovecharon para salir y abrir las puertas de la ciudad, permitiendo que el resto del ejército griego invadiera la ciudad. La toma de Troya inició una guerra épica entre griegos y troyanos. Los griegos salieron victoriosos marcando así el final de la guerra de Troya, aunque esta tuvo un gran coste. La ciudad fue destruida, sus tesoros saqueados y su gente masacrada o esclavizada. La guerra había devastado ambos bandos, y había dejado un rastro de destrucción a su paso. A medida que las fuerzas griegas celebraron su victoria y comenzaron a reconstruir sus vidas, la comprensión del costo de la guerra comenzó a aumentar. Los héroes griegos que habían luchado con ferocidad y valentía durante el conflicto que duró decenas de años, se enfrentaban ahora a los desafíos de reintegrarse a la sociedad y hacer frente a los recuerdos de la guerra. Uno de los héroes más famosos de la guerra de Troya, Odiseo, encontró numerosos obstáculos en su viaje de regreso a su hogar en Ítaca. Sus aventuras, narradas en el poema épico de Homero, la Odisea, mostraron las pruebas y tribulaciones que enfrentaron quienes habían luchado en la guerra. Mientras tanto, las repercusiones de la guerra continuaron repercutiendo en todo el territorio griego. Las ciudades que habían apoyado a Troya sufrieron la pérdida de recursos y la devastación causada por el conflicto. Reconstruir y curar requeriría tiempo y esfuerzo. La guerra de Troya también tuvo consecuencias significativas para los dioses y diosas del Olimpo. El conflicto épico los había dividido, lo que provocó rivalidades y tensiones entre las deidades. La intervención de los dioses en los asuntos mortales durante la guerra tuvo efectos duraderos en sus relaciones y el equilibrio de poder. Después de la guerra, surgió la cuestión del honor y la justicia. Los griegos debatieron si sus acciones habían sido justificadas, y si la destrucción de Troya realmente había valido la pena. Estos debates continuarían dando forma a la filosofía y la ética griegas en los años venideros. Las historias y leyendas sobre la guerra de Troya se extendieron por todas partes, pasando a formar parte de la memoria colectiva de las civilizaciones antiguas. Los personajes fascinantes, sus luchas y los acontecimientos gigantescos de la guerra capturaron la imaginación de las generaciones venideras. Desde la manzana dorada que provocó el conflicto hasta la fatídica caída de Troya, la guerra de Troya sigue siendo un poderoso símbolo de heroísmo, tragedia y condición humana.
Es un testimonio del poder duradero del mito, y de las lecciones que se pueden encontrar en sus historias atemporales. La historia de la guerra de Troya ha cautivado al público durante siglos, sirviendo como advertencia sobre las consecuencias de la codicia, la lujuria y la traición. Ha inspirado innumerables obras de arte, literatura e incluso películas, asegurando que el cuento épico siga siendo compartido y recordado. También se convirtió en una rica fuente de inspiración para obras artísticas, la literatura y el drama. La historia de los héroes y sus destinos trágicos proporcionó un pozo interminable de material para poetas, dramaturgos y artistas que buscaban explorar las complejidades de la naturaleza humana y las consecuencias de la guerra. La historia de la guerra de Troya aún sigue resonando en el público actual porque aborda temas atemporales como el amor, el honor, la traición y el sacrificio. Sirve como un recordatorio constante de la capacidad humana tanto para la grandeza como para la locura, y de la lucha eterna entre el destino y el libre albedrío. Si bien la realidad histórica de la guerra de Troya sigue siendo debatida entre los estudiosos, su impacto en la civilización occidental es innegable. La guerra y sus secuelas han dejado una huella indeleble en la literatura, el arte y el imaginario colectivo, dando forma a nuestra comprensión del heroísmo, la tragedia y las complejidades de la existencia humana. La guerra de Troya se ha convertido en un símbolo del poder destructivo de la codicia, la lujuria y el orgullo. Sirve como advertencia a la humanidad sobre las consecuencias de nuestras acciones y los efectos devastadores del conflicto. Nos insta a buscar resoluciones pacíficas y a valorar la compasión, la empatía y la comprensión. El legado de la guerra de Troya sigue vivo, recordándonos el poder duradero de contar historias, y las verdades universales que se pueden encontrar dentro de los mitos y leyendas antiguos. Su impacto, tanto en la antigüedad como en la actualidad, asegura que la historia de la guerra de Troya seguirá cautivando e inspirando a las generaciones venideras. Y así, la historia de la guerra de Troya, y sus secuelas sigue siendo una parte integral de nuestro patrimonio cultural. Sirve como recordatorio de los temas atemporales, personajes complejos y narrativas poderosas que han dado forma a la historia humana y continúan resonando con nosotros hoy.